Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales y desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. El tema de hoy, tramo de control administrativo. Esto es el número de personas que un ejecutivo o que un líder o que un jefe tiene a su cargo en la primera línea, es decir, su primera línea de equipo de trabajo. Esas son las personas que reportan directamente a un jefe, a un directivo, al dueño de la compañía y que es determinante para la efectividad o la eficiencia dentro de las organizaciones, porque también hay un proceso detrás de los tramos de controles, hay un proceso detrás que es el proceso de desarrollo de los individuos dentro de la organización. Ahora, ¿por qué hay un proceso detrás de desarrollo de los individuos? Porque los tramos de control cortos o que tienen menos de 7 personas y 7 digamos, el punto de inflexión en esta conversación en relación con el número de personas en la primera línea a cargo de un solo jefe. Los tramos de control que tienen menos de 7 personas son tramos de control que uno considera cortos. El que tiene 7 lo consideraríamos óptimo y el que tiene más de 7 es un tramo de control largo. ¿Por qué 7 y no 6 u 8? Bueno, se ha convenido generalmente en la literatura, traído de la neurología, que un individuo puede tener un mayor control cuando tiene hasta 7 personas a su cargo, o en este caso hasta 7 tareas que puede monitorear de manera permanente y el tiempo le va a poder alcanzar durante la semana para poder monitorear estas 7 actividades. En este caso, a estas 7 personas que tiene a su cargo. Por supuesto, si tienes 3 personas a tu cargo, excelente. El tramo de control corto permite algunas cosas que el tramo de control largo no las permite. Pero por el otro lado, los tramos de control largo a su vez tienen algunas características importantísimas dentro de una organización. Ahora, si tú eres una empresa pequeña o mediana, normalmente vas a tener tramos de control cortos, menos de 7 personas. Esto significa que vas a poder dedicar mucho más tiempo a los individuos de tu equipo de trabajo, los vas a formar mejor, van a ser equipo y sobre todo van a tener la posibilidad de desarrollar más cosas juntos porque todos están interviniendo de alguna manera en los procesos de los otros. De esta manera hay una retroalimentación dentro de la estructura cuando los tramos de control son cortos y por otro lado también permite la posibilidad, los tramos de control corto, de poder tomar decisiones más rápido, de poder actuar con mayor rapidez y no requerirían de manera digamos casi como requisito indispensable el hecho de que tengan que descentralizar la mayoría de las decisiones porque los tramos de control corto pues permiten que la centralización en un momento dado vaya bien. A diferencia de los tramos de control largos, un tramo de control largo de más de 7 personas requiere de unas características muy particulares de las personas que ocupan esas posiciones dentro del tramo de control en la primera línea, inclusive de 7 en adelante. ¿Por qué? Porque para poder tener 7, 8, 9, 10, 11, 13 personas de tramo de control, por ejemplo, esas líneas de reporte que se generan requieren que las personas que estén ocupando esos cargos tengan unos perfiles bien específicos y adicionalmente el líder, el jefe, el director que tiene las 10, 11, 12 líneas de reporte también requiere de un perfil bien específico. Empecemos por el perfil del jefe, del líder, del director que tiene tramos de control largo con 8, 9 o 10 u 11 personas. Esta persona debe tener características de liderazgo como
la tolerancia al desacuerdo, como la confianza como principio rector de las relaciones, la delegación de autoridad y asimismo necesita generar espacios de participación frecuentes para que las personas que le reportan le puedan rendir información de manera permanente para que el líder o el jefe esté enterado, pero no para plantearle problemas, sino para llevarle algunas soluciones a unas situaciones específicas que la persona que está ocupando ese cargo o bien ya resolvió o bien necesita un aval para poderlo resolver. Y de allí la primera característica de un individuo que está dentro de la primera línea de un área o de una jefatura o de una dirección o de una gerencia o de una presidencia cuyo tramo de control es larga. Primera característica importante, debe ser proactivo. Es decir, debe hacer propuestas permanentes. Segunda característica importante, debe ser un tomador de decisiones. Tercera característica importante, debe conocer el negocio. Cuarta característica importante, debe ser un líder. Además, no necesitar supervisión directa, por supuesto. Es un líder que pueda dirigir también a su equipo de trabajo y que pueda desarrollar primero su actividad, digamos, técnica de manera rutinaria, pero además que pueda asumir retos adaptativos para transformar parte de su actuar permanente, el cual por supuesto debe ser consultado con el jefe o con el líder de turno en ese momento. Estas personas además no pueden ser personas sin experiencia, es decir, quinta característica, deben tener experiencia empresarial con el propósito de que la curva de aprendizaje en un momento dado sea bastante corta, porque no va a haber tiempo para enseñarle a esa persona cuando un directivo tiene 12 personas a cargo en su primera línea. No hay tiempo para enseñar. ¿Qué hay? Tiempo para debatir, para plantear soluciones, para hacer propuestas, para desarrollar proyectos, y para eso se requiere presentar esos proyectos, esas propuestas y adicionalmente, muy importante como herramienta de gestión, un esquema de rendición de cuentas del jefe o del líder o del directivo. Ese esquema de rendición de cuentas debe ser bien estructurado en términos de tiempo, en términos de la estructura del reporte y en términos de el objetivo que se quiere cuando hay rendición de cuentas. Ejemplo, una rendición de cuentas de alguien que maneja el área comercial debe llevar los indicadores de gestión específico, ventas, cumplimiento, crecimiento, que el Pareto del negocio, es decir, qué productos o servicios son los que más se venden, cómo se ha comportado, rentabilidades, márgenes, en fin. Pero además, llevar el foco de atención de ese momento del área, qué producto, qué ciudad, qué punto de venta, qué equipos o cuáles equipos de trabajo deberían reforzarse y en qué deben reforzarse y cuál sería la propuesta ejemplo para reforzar un equipo de trabajo para mejorar el nivel de gestión. No llegar al esquema de rendición de cuentas sin propuestas, porque si tú llegas sin propuesta, lo que haría el directivo o lo que haría yo en un momento dado también es decirle, ¿sabes qué? Por favor, hazme una propuesta y la conversamos. ¿Qué implicaciones tiene? Hazme una propuesta y la conversamos. Tiene las implicaciones de que te devuelves y ambos de alguna manera no aprovecharon el tiempo de la mejor forma posible. Por lo tanto, si tú eres un directivo, dueño de negocio, eres un jefe y tienes 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 personas a cargo, si tu tramo de control es menor de 7, seguramente vas a tener más tiempo para formar a tu equipo y para desarrollar un poco más los talentos de las personas. Si tienes tramos de control muy largos, vas a tener menos tiempo para supervisión, pero vas a tener más tiempo para debatir propuestas colaborativas con tu equipo de trabajo, por una parte, y por la otra, por supuesto, crear los espacios de participación para desarrollar el liderazgo de esas personas también al interior de la organización. ¿Cuál es la mejor sugerencia? La mejor sugerencia es que si pudieras escoger tramos de control,
se escojan tramos de control de hasta 7 personas. Si en las compañías en donde tú estás no es posible hacerlo por el tamaño de la compañía, los tramos de control largo entonces requieren perfiles de liderazgo orientados a desarrollar el liderazgo de los demás individuos del equipo, y las personas deben tener experiencia, conocimiento del negocio, ser líderes, tomadores de decisiones y ser proactivos. Ese es el perfil que hay que buscar cuando los tramos de control son largos, obligatoriamente. Ahora, cuando los tramos de control son cortos, ¿no hay que buscar estos perfiles? Pues la respuesta es, claro, también hay que buscarlos, pero si eventualmente la persona no tiene experiencia, pudieras dedicarle más tiempo para desarrollarlo siempre y cuando tenga las competencias. Pero en tramos de control largo, la persona obligatoriamente debe tener experiencia empresarial y debe conocer del negocio para que la curva de aprendizaje sea bastante más corta. ¿Qué eficiencias tiene tener en mente este tipo de características del liderazgo en tramos de control largos? Pues que te vuelves mucho más eficiente, que desarrollas mucho más el talento y les permites a las personas tener la posibilidad de expresarse libremente, de desarrollar cabalmente su creatividad e innovación, y eso va a contribuir a desarrollar una mejor compañía en términos de cultura organizacional y por supuesto en términos de resultados de ventas y márgenes y participación de mercado. Te invito a que hagas una reflexión en relación de cómo estás dirigiendo tu tramo de control administrativo, sea corto, sea 7 óptimo o sea más de 7 largo, y que en consonancia con este podcast puedas revisar los perfiles que tienen las personas en tu tramo de control, lo cual sin duda te va a permitir dar un paso más y avanzar un poco más hacia una mejor gestión organizacional. Te pido por favor que compartas este podcast a quien consideres que le pueda interesar, y al mismo tiempo te pido te suscribas a Hablemos de Negocios en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, y ahí vas a encontrar todos los episodios de Hablemos de Negocios con Johnny Fayad. Muchas gracias y nos vemos pronto.